buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí estoy con un gran amigo, un gran pensador, historiador y experto en relaciones internacionales. Él es argentino, su nombre es el doctor Marcelo Gullo. Muchos de ustedes lo conocen porque hemos hablado en otras ocasiones. Y aquí en este día, antes de darle la palabra, si me permite Marcelo, simplemente quería compartir con todos la tapa del libro sobre el cual vamos a estar hablando hoy. Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo, un libro que acaba de salir publicado en este 2023. El encuentro, aquí leo de la contratapa, el encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental y el legado que allí quedó una huella imperecedera. El prestigioso historiador Marcelo Gullo aborda en esta obra la necesidad de comprender adecuadamente la historia de España e Hispanoamérica, los lazos y los innumerables puntos en común que nos unen, huyendo así de la falseada historia y manipulada que se ha transmitido desde hace décadas. Con la creación de la Hispanidad, América recibió los valores de una cultura grecorromana católica y no solo sus clases ilustradas, sino también los sectores populares se hicieron legatarios del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomás. A su vez, los habitantes de América disfrutaron de plenos derechos y fueron súbditos libres de la corona española. Muy buenas tardes o buenos días. Vamos a pasarlo en la mañana este video. ¿Cómo está Marcelo? Espero que se encuentre muy bien y gracias por aceptar esta invitación para hablar de este libro fenomenal que he tenido la oportunidad de leer en estos días. Muy bien, estimado Pablo, muy contento de estar en su programa y que me permita dialogar sobre el libro con su audiencia, con sus amigos, así que estupendo, muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, siempre es un honor y realmente es un gusto leer de sus libros. Este, si mal no me equivoco, creo que es el quinto libro que leo de su autoría y ciertamente que yo creo que hay autores que a veces uno se cansa de leerlos porque siguen más o menos con el mismo relato, pero en su caso es algo, es algo particular porque si bien en los últimos tres libros ha estado hablando, ya tuvimos la oportunidad de hablar hace unos meses sobre Madre Patria, va profundizando y son nuevos matices que iluminan realmente al lector, al menos a mí personalmente me ha enriquecido mucho la lectura de estos libros y me han ayudado a reforzar y a profundizar muchos aspectos tal vez desconocidos. La gran pregunta es, ¿por qué es importante la defensa de nuestra cultura, de nuestra tradición hispanoamericana frente a una leyenda negra en todo este contexto de lo que se llama la batalla cultural? ¿Cuál sería el motivo esencial, si nos puede, desde el punto de vista de esta última obra genial Bueno, que acaba de publicar? mire, Pablo, nosotros enfrentamos una gigantesca guerra cultural, una gigantesca guerra cultural de demolición de nuestra cultura tradicional. Esa gigantesca guerra cultural, ¿no es cierto?, tiene tres frentes principales. Somos atacados por tres vectores. El primer vector es el aborto serial indiscriminado, ¿está?, que destruye psicológicamente, por más que las mujeres estén felices cuando lo hacen, la destruye a la larga psicológicamente a las mujeres, destruye por lo tanto a estas mujeres y la posibilidad de la familia. El segundo vector es la ideología de género y el tercer vector es la hispanofobia, es decir, el odio, se entiende, a lo que España trajo a América, que en realidad, debemos ser absolutamente sinceros, es un tiro sobre elevación al catolicismo, a la cultura católica. ¿Por qué este tiro sobre elevación al catolicismo? Porque en realidad tenemos que decir que si España hubiese sido protestante no habría leyenda negra, no había hispanofobia, como no hay, se entiende, crítica a la conquista española, a la conquista inglesa de Australia y de Tasmania, donde sobrevivió una sola mujer. Los ingleses cometieron un genocidio en Tasmania y dejaron viva solamente a una mujer. Pero ahí no hay ninguna crítica, se entiende, profunda, seria, algún paper de algún académico hacia Inglaterra, nada. ¿Por qué? Porque la leyenda negra es un tiro sobre elevación al catolicismo, porque el poder mundial, la oligarquía financiera mundial, que cuenta con la mano de obra barata del marxismo cultural, es decir, de los comunistas que se quedaron sin trabajo, pero la que dirige
es la oligarquía financiera mundial, como yo demuestro en mi libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica, sabe que en el origen del poder de los pueblos y de las naciones siempre hay una fe fundante. Y que si esa fe fundante se destruye, comienza a ser carcomida, como los cimientos de una casa, a la larga esa casa se cae. Por eso es la lucha sin cuartel que la oligarquía financiera mundial, que es la que financia todos los proyectos antihispánicos, pro-indigenistas, pero que son llevados a cabo por la mano de obra barata del marxismo cultural, desocupado después de la caída de la Unión Soviética, ha emprendido esta lucha a muerte contra la hispanidad, a muerte contra la herencia española en América, que es nuestra herencia, que somos nosotros mismos. ¿Para qué? Para destruir la base, se entiende, del poder de nuestros pueblos, para destruir el cimiento del poder nacional de nuestros pueblos y así aniquilarnos definitivamente en la historia. Esta es la razón de fondo del por qué es necesario comprender que estamos en presencia de un ataque para demoler, se entiende, al pueblo hispanoamericano, para demoler a cada una de las repúblicas hispanoamericanas. No solo se entiende culturalmente, porque de la derrota cultural surge, se entiende, un falso nacionalismo, que es el nacionalismo indigenista, el fundamentalismo indigenista, que llevará inevitablemente a una nueva balcanización de las repúblicas hispanoamericanas ya balcanizadas, y veremos surgir 18 Bolivias, una aymara, una quechua, 3 o 4 Perú, una aymara, una quechua, una guaraní, en 2 Chiles, y no se sabe qué otra cosa, es decir, se prepara nuestra balcanización territorial. Y por lo tanto, si uno tiene conocimiento de esto y es un hombre de bien, debe oponerse a esto, porque esto es la destrucción final de las repúblicas hispanoamericanas. Es muy interesante lo que nos cuenta porque eso yo recuerdo haberlo leído en su libro sobre relaciones internacionales, que fue la misma Unión Soviética la que comienza con ese proceso de balcanización y de lucha interna por medio de las identidades indígenas, pero luego una vez que cae la Unión Soviética son otros los actores, ¿no es cierto?, internacionales que comienzan y retoman esa lucha que en algún momento introduce esa lucha cultural que introduce la Unión Soviética en nuestros países, obviamente que con un propósito obviamente de saqueo. En el libro ese lo dice muy bien. Si todas estas grandes corporaciones que son privadas pero que actúan en nombre de un Estado, de una corona, porque eso ocurre así, ¿no? Usted decía, si tienen que ir a lidiar con un gobierno y con una estructura legal y una constitución, es mucho más difícil que si balcanizamos esa región y tenemos que lidiar con una tribu, porque la tribu la compramos con espejitos, y no es cierto, en cierto sentido. Mire, es decir, si usted me permite un pequeño análisis histórico. Sí, por favor. Hay que decir que la hispanofobia, la leyenda negra y la balcanización nace, se entiende, de mano de Gran Bretaña, y de mano en Argentina específicamente, de los pensadores llamados liberales. Es decir, son los pensadores llamados liberales, los hoy exaltados de la generación del 37, Echeverría, Alberdi, el joven Alberdi, porque el viejo Alberdi va a cambiar, va a ser todo lo contrario, los que son con Sarmiento profundamente antihispanistas y profundamente antihispanistas, anticatólicos y profundamente anglófilos, al punto tal que Echeverría y Alberdi dialogan en los cafés de Buenos Aires cómo extirpar la herencia hispánica, y entonces piensan que para extirparla hay que arrancar de raíz el español, que hablamos nosotros, e incorporar por la fuerza el francés o el inglés, y discuten esto. Es decir, el odio de la llamada generación del 37, de los liberales en Argentina, a España era total, porque ellos eran funcionales al proyecto inglés de dominación. Y el proyecto inglés de dominación pasaba por crear el odio a España para hacernos un trauma de nacimiento. Esto facilitaba la balcanización territorial que Inglaterra consigue, haciendo creer que existe una Argentina, un Chile, un Perú, cuando nadie en un principio pensaba esto. Entonces, la leyenda negra, la hispanofobia, nace por derecha y nace en el liberalismo. Se va a agotar. ¿Por qué se va a agotar? Porque la historia es así. Aparece un imprevisto en la historia argentina, que fue el general Roca,
hoy denostado por la progresía argentina y por los socialdemócratas y todo progresista de todo pelaje, pero es Roca el que es un hombre del interior, no es de la oligarquía porteña, y Roca dice, por ejemplo, miren, terminemos con esto de la hispanofobia, y Roca saca del himno nacional argentino las estrofas que eran humillantes, vejatorias de España. Roca dice, esto no es cierto. No es cierto, hay que terminar. Es Roca, por supuesto, el que incorpora la Patagonia y por eso lo odian. Y después viene Irigoyen, primer presidente electo democráticamente de Argentina, y establece el 12 de octubre. Claro, como se ve, la hispanofobia, la leyenda negra, la balcanización nacen a través del liberalismo. Esa es la realidad objetiva. Después, la generación del 80 con Roca hace que eso se vaya eliminando. Irigoyen viene como primer presidente popular y dice 12 de octubre, feriado nacional, reconocimiento a España. Y es ahí cuando lo que había nacido por derecha y se había agotado, resurge por izquierda. Resurge a través del Partido Comunista, que manda a sus muchachos reunirse en Buenos Aires y reflotar la leyenda negra para crear repúblicas indigenistas. Cuando esto se había agotado, porque la Unión Soviética va a desaparecer, otra vez resurge por derecha. Resurge, se entiende, a través de los ultracapitalistas del mundo, de los dueños de la finanza del mundo, que dicen, hay unos muchachos desocupados, que son los viejos militantes marxistas y comunistas que no tienen trabajo, vamos a darle un trabajito, que ahora prediquen lo mismo que se predicaba en 1930, vamos a hacer resurgir la leyenda negra y la hispanofobia. La gente preguntará, ¿para qué? ¿Por qué se entiende un tipo, se entiende que maneja millones de dólares en el mundo, cifras inimaginables? Estaría interesado en predicar esto, como también están interesados en predicar el aborto, porque de ahí sale todo el dinero, y en predicar la ideología de género. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estas tres cosas destruyen material y espiritualmente a los pueblos. Y ellos quieren tener más dominio sobre los pueblos. Y entonces, la hispanofobia y el indigenismo que ellos fomentan lleva a una balcanización territorial, es decir, a que dentro de 20 años existan varias Bolivias, varios Perú. Y uno preguntará, ¿cómo será eso posible? Es muy sencillo, como lo ha pasado a los españoles con Cataluña. Empieza una región diciendo que va a hablar aymara en la escuela primaria, después escuela primaria y después escuela secundaria, después en los municipios y la administración pública, y al final nadie entiende el español, el que habla aymara o mapuche se quiere distinto del otro y se hacen secesionistas, como pasó en España con el tema Cataluña. Es decir, esto que nació con el liberalismo por derecha, resucitó por la izquierda estalinista, vuelve una vez agotado a resurgir por la derecha, se entiende, de los ultracapitalistas del mundo, que contratan como mano de obra barata a los marxistas culturales. Por eso la gente se cree, esto será del marxismo cultural. Sí, es del marxismo cultural, en tanto y en cuanto son los empleados. Pero cuando uno ve la lista de las ONG que reciben su dinero y de qué viven los muchachos predicadores del aborto serial en Argentina, predicadores de la ideología de género y predicadores del fundamentalismo indigenista, va a ver clarito que todo el dinero viene de Ámsterdam, viene de Nueva York o viene de Londres, ¿no? Es interesante que hay un autor norteamericano, no recuerdo ahora el nombre, lamentablemente, pero yo recuerdo haber leído en un libro que él tiene sobre política y cristianismo, hacer una defensa muy grande de la tradición, y él hablando acerca de lo que es la civilización occidental que nosotros tenemos que defender en este momento crucial de nuestra historia. Él dice que aquí hay solamente dos alternativas: el progresismo que se enfrenta, o ese progresismo globalista que se enfrenta a la tradición. Y al referirse a la tradición, él dice que quien nos va a salvar, y si alguien nos va a salvar en esta encrucijada, es la tradición de la hispanidad. Eso a mí me sorprendió mucho haberlo leído por esa valoración del hispanismo como uno de los grandes pilares de nuestra civilización occidental, ¿no es cierto? Y aquí en el libro hace una referencia al pueblo hispanoamericano como heredero de toda esa tradición que recibe autores, como lo leía recién, del pensamiento, o legatarios del pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, San Agustín y Santo Tomás. ¿Cómo podemos hacer nosotros hoy en día, o cómo debemos reaccionar ante la pérdida de todos esos valores de la cultura greco-romana que son también nuestros valores?
Porque a mí me Bueno, parece, ¿no es cierto? Sí. primero teniendo claridad en el pensamiento, Ujú. porque el que piensa bien puede actuar mal, porque entre el pensar y el actuar media la voluntad, pero el que piensa mal actúa mal. Eso es inevitable, de pura lógica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar conceptualmente las cosas, porque si uno está conceptualmente confundido, inevitablemente la acción va a ser errónea. Cuando uno habla de la hispanidad no es otra cosa que el verdadero occidente. Lo que la gente entiende por occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, los países nórdicos, es el falso occidente. Mm. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay que ir un poquito a la historia, aunque a veces a unos muchachos se aburren y dicen, profesor, ¿por qué si? Mire, voy a la historia porque si no le explico la historia usted no se entiende nada, nada se entiende desde el presente, se entiende desde el pasado. Existía la cristiandad oriental y la cristiandad occidental. Si decimos cristiandad oriental y cristiandad occidental, quiere decir que oriental es adjetivo y que cristiandad es sustantivo. Ujú. Sustantivo cristiandad, occidental es adjetivo. Sustantivo cristiandad, eh, adjetivo oriental. Cuando se produce la reforma protestante, la cristiandad se parte en dos. ¿Está? Al partirse en dos la cristiandad, el lado que se va al protestantismo, ¿está? Se queda con el adjetivo, pero pierde el sustantivo. ¿Por qué? Porque la cristiandad, ¿no? La cristiandad, ¿qué era? La cristiandad era, ¿se entiende? La cultura católica, ¿no? Es como expresión política, expresada políticamente, no tenía nada que ver que haya reyes y papas, podía no haberlo y daba lo mismo, porque esa cultura política estaba basada en la búsqueda del bien común, ¿está? De la verdad y de la belleza. No podía sino buscarse. Si se lograba no es otro problema, porque las cosas no siempre se logran en la historia, pero el objetivo era el bien común, la verdad y la belleza, porque porque el bien no puede sino ser verdad, la verdad no puede ser sino el bien y no puede ser bonito. La fealdad de expresión se entiende de lo erróneo, de lo contrario a la verdad. Entonces, la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Cuando Lutero hace la reforma, dice el hombre se salva por la fe, lo cual es un error garrafal porque la fe sin obra es fe muerta. Ujú. Pero Calvino, que era mucho más astuto, dice, señores, Cristo no ha venido a salvar a todos, ha venido a salvar a unos pocos. ¿Y cómo sabemos quiénes son esos pocos? Porque la riqueza es un signo de predestinación. El hombre se salva por la fe, los actos no importan, la riqueza es un signo de predestinación y por lo tanto hay que buscar ahora hacerse rico, es decir, no buscar el bien, la verdad, la belleza, sino que el máximo valor va a ser la utilidad, qué es bueno lo que es útil y qué es útil lo que me hace ganar dinero. Entonces, esa cristiandad está que se parte con Lutero, se queda con el adjetivo de occidental, con la forma, está con lo que Aristóteles llamaba el accidente. Hay una mesa cuadrada, una mesa redonda, una mesa triangular, todos son mesas. Una tiene cuatro patas, otra tres, otra dos. Eso es el accidente, negra, blanca, amarilla. Ellos se quedan con el adjetivo, ¿verdad? Van ahora a buscar no el bien, la verdad, la belleza, sino que van a buscar la utilidad. Cuando Inglaterra se pasa del lado de la reforma, que es la única provincia romana que se pasa del lado de la reforma, porque los otros hay pedacitos que se pasan pero la única provincia in totum que se pasa de la reforma es Inglaterra. A partir de ese momento, Inglaterra, ¿qué dice? Dice, en el fondo se hace calvinista. Y dice, hay un nuevo pueblo elegido por Dios, ese pueblo es Inglaterra, e Inglaterra, el signo de que es el pueblo elegido va a ser su riqueza. Y por lo tanto, Occidente se transforma en sinónimo de imperialismo. Esa es la verdad que muchos católicos no entienden. Occidente se transforma en sinónimo de imperialismo. ¿Y dónde queda el verdadero Occidente? La cristiandad occidental, en España. Pero España a su vez ha conquistado América. Sí, en realidad ha liberado a América de la antropofagia, del canibalismo. Entonces, el cristianismo hecho carne en América crea la cristiandad hispánica, es decir, la cristiandad indiana. La cristiandad indiana, la cristiandad española peninsular, forman la hispanidad, es decir, el catolicismo hecho pueblo, hecho carne, que habla español, que es el verdadero occidente, el occidente que conserva la sustancia, no solo el adjetivo. Los otros son el adjetivo, no la sustancia. Lo que pasa es que los otros, es decir, el imperio británico, el imperio inglés, derrota finalmente al imperio español
y entonces él se apropia de un nombre que no le corresponde, del nombre de Occidente. Lo mismo va a hacer Estados Unidos después. Ahora bien, no quiere decir que ellos hayan perdido toda su sustancia. No, nadie pierde todas sus sustancias en un proceso a lo largo del tiempo. Inglaterra se alía a la oligarquía financiera mundial para derrotar a la hispanidad. Lo mismo va a hacer Estados Unidos, pero caído el muro de Berlín, la oligarquía financiera mundial dice, ya no lo necesito más. Ya no necesito más tanto a ustedes como necesitaba antes. Ni necesito siquiera tanto como antes a los Estados Unidos y a Inglaterra. Y pasa a querer disolver a aquellos estados con los que ellos habían estado aliados. Y entonces la poca sustancia cristiana que queda en Estados Unidos, la poca sustancia cristiana que queda en Inglaterra, también intenta ser destruida por esta oligarquía financiera mundial. Y entonces ya quieren destruir no solo a nosotros, que somos el verdadero occidente, sino a la poca sustancia que en aquel falso occidente quedaba todavía. Y por eso vemos esta cosa nueva, ¿qué es esta cosa nueva? Esta oligarquía mundial que comanda la Universidad de Harvard, que comanda la Universidad de Columbia, de Georgetown, incluida la Universidad Católica y Jesuita en Estados Unidos, queriendo destruir también culturalmente a los Estados Unidos. Y esa es la gran paradoja del mundo moderno. Sí, ciertamente, especialmente en Estados Unidos, donde muchas universidades básicamente están totalmente subyugadas por los mismos mecanismos o incentivos monetarios que reciben y que terminan, ¿no es cierto?, proponiendo o impulsando a veces políticas totalmente contrarias al ideario de la misma universidad. Pensemos en el caso de Planned Parenthood, que tiene un lugar en la mesa directiva de Columbia y tienen poder de veto incluso hasta de las materias que se enseñan dentro de cualquier carrera de la universidad. Así que para los que no lo sabían, lo pueden buscar, Planned Parenthood y su lugar dentro de Columbia. Obviamente, a cambio de la financiación, la universidad le deja que hagan y deshagan como quieran. Ahora, una cosa interesante que me surge, dos preguntas tengo. Vamos a ir por la primera, que tal vez es más compleja. Pero aquí en el libro una cuestión muy interesante que hace es volver a la historia, volver a las raíces de nuestra civilización, especialmente después de la muerte de Constantino, cuando se divide el imperio entre lo que es el Bizancio, el imperio oriental, y el imperio occidental. Cómo ese imperio occidental se desmorona completamente y es la iglesia y son los monjes los que lo tienen que levantar. Pero en el imperio oriental se mantiene la tradición romana, la tradición occidental, por así decirlo, unido al cristianismo y lo que es la iglesia de Oriente, ¿no? Algo que se ve muy reflejado hoy en día en países que en cierta manera mantienen fuertemente esa identidad cristiana. Habla de una alianza entre el Estado y el elemento religioso en Oriente que no se dio en Occidente. ¿Cómo nos podría explicitar un poco más ese hecho histórico y las consecuencias que ha tenido históricas en nuestros días? Bueno, en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Como el origen, se entiende, de toda cultura es una fe, un culto. Es decir, la palabra cultura viene de tiene varias raíces. Una es cultivar la tierra, que puede ser también tenía como cultivar los valores. Otra viene de la palabra culto, es decir, el culto cristiano de origen se entiende a la cultura cristiana. ¿Eh? Entonces, el basamento de la cultura como el basamento del poder siempre es la fe. Hay una fe fundante que es el origen del poder de los pueblos y de las naciones. Eso en el Imperio Romano de Oriente como estaba mucho más cerca de donde se van a expandir los apóstoles, que es de Jerusalén para allá, el Asia Menor, que hoy es Turquía. Turquía, la gente no sabe, pero Turquía era, se entiende, el núcleo central de la cristiandad, que fue conquistada a sangre y fuego por los turcos musulmanes. Pero ahí, ¿no es cierto?, hubo por parte del Imperio Romano, dado que la cristianización se había hecho mucho más sólidamente, la posibilidad de refundar el imperio a partir de una nueva fe fundante, porque la fe fundante del imperio se había agotado. La fe fundante del imperio, que era el paganismo, había degenerado y los romanos habían degenerado junto con el degeneramiento de su fe. Por eso estaban en decadencia. Entonces se reconstruye en Oriente. En Occidente no hay tiempo para eso, viene la invasión de los bárbaros, pero la Iglesia
va a salvar la cultura greco-romana. ¿Y por qué la va a salvar a la cultura greco-romana? ¿Por qué a un cura le interesaría esto? Porque los curas no son tontos. Intuyen en el plan de la salvación de Dios que los apóstoles han caminado por las calles, por las estradas de Roma, que el pensamiento griego ha logrado, se entiende, desde la sola razón intuir la ley natural, y que el derecho romano ha logrado desde la razón intuir el derecho natural. Le falta la revelación, la fe, pero ha logrado avanzar en esto, y entonces dice, esto hay que rescatarlo, porque son los dos pilares en la historia de la salvación que Dios ha puesto, se entiende, para que los apóstoles caminen sobre esas calles de pensamiento y sobre esas calles de derecho, metafóricamente hablando. Entonces, eso se trata de salvar, ¿está? Nunca se logra la reconstrucción del imperio en la parte occidental, porque vienen los bárbaros, se subdivide lo que todo el mundo sabe o debería saber, pero, ¿no es cierto?, hay un ensayo, un intento de reconstrucción de la unidad perdida, que es con Carlomagno. Va a fracasar por culpa de Carlomagno, que va a dividir su imperio no teniendo noción de que eso es la muerte de su propia idea. Pero hay curiosamente un pedacito, está de Europa, un pedacito de la península europea, que va, se entiende, a ser particular. ¿Cuál es ese pedacito que a nosotros nos interesa? Porque de ese pedacito venimos nosotros. Ese pedacito es lo que hoy llamamos España. En ese pedacito va a ocurrir la tremenda invasión musulmana devastadora del reino visigodo, y un pequeño grupo de hombres en unas montañas, al lado, se entiende, de una virgen, deciden en Covadonga, no importa si son muchos o pocos, no importa si se enfrentan a un gran ejército o a un pequeño ejército, van a decidir y gritar a los cuatro vientos: nosotros jamás nos someteremos al imperialismo árabe, jamás nos convertiremos al Islam. ¿Está? Y entonces, a partir de ese momento, transcurren 700 años de guerra contra un invasor cruelísimo, porque es falso todo eso de la tolerancia islámica, tolerancia al Andalus, tolerancia no hubo un carajo. Lo que había era persecución, discriminación y pago de impuestos. Y 700 años de guerra para reconquistar la tierra que ha sido robada por el imperialismo musulmán, maometano, avasallador. Eso va a formar un carácter de un hombre que hoy no es más el hombre español. Ese hombre es un hombre distinto. Ese hombre antiguo tiene pecados. Ese hombre antiguo sí le interesa el oro y las mujeres, pero sobre todo está dispuesto a dar la vida por un ideal. El ideal es la reconquista, y cuando termina la reconquista se encuentra con América y entonces aparece una mujer maravillosa en la historia de la humanidad, que es Isabel, y dice: la misión nuestra en ese territorio que no sabemos qué es, que ella no sabe qué es, la misión nuestra es la evangelización. La misión nuestra es evangelizar ese territorio. ¿Está? Evangelizarlo y llevar ahí, se entiende, el evangelio. Y esas personas que están ahí no podrán ser esclavos, serán súbditos de Castilla. Y entonces ahí nosotros recibimos el legado religioso católico, pero a su vez recibimos lo que usted me preguntaba antes. Recibimos a Platón, a Cicerón, a Aristóteles, a Santo Tomás, pero no solo en las clases ilustradas. Los gauchos del norte de la Argentina conocían perfectamente en 1930 todavía y recitaban poemas medievales franceses, poemas medievales españoles, ¿no? Y muchas veces eran iletrados porque se transmitía de forma oral, se transmitió toda esa herencia gigantesca, además de las 33 universidades que España crea en América, porque cuando España crea la Universidad de San Marcos en Lima, no faltarán todavía 80 y pico de años para que se cree la primera universidad norteamericana, que es la de Harvard. 33 universidades y cientos de colegios que hoy llamaríamos secundarios creó España en América, y ahí se hizo el milagro de que se fundiesen, se entiende, la cultura de los pueblos indígenas con la cultura greco-romana latina, ¿está? Y que se asimilara, se entiende, un pensamiento que fue el pensamiento de Grecia, el pensamiento de Roma, pero purificado por el cristianismo. Es decir, lo mejor de la humanidad es la verdad, porque los griegos nos enseñaron a pensar, a hacer la diferencia, como charlábamos antes, entre sustancia y accidente, sin el cual no hay posibilidad alguna de pensar. Los romanos nos dieron el derecho
porque antes de Roma lo que creaba y lo que había era la ley del más fuerte. Y eso, santificado, purificado por el cristianismo, España lo trae a América. Y eso es justamente lo que hoy los movimientos indigenistas, conducidos por marxistas culturales, pero pagados por la oligarquía financiera mundial, del cual estos marxistas son caniches, caniches, perritos caniches, es lo que hoy intentan destruir. Ujú. Una cosa que a mí me sorprende estudiando la historia de nuestro pasado y la historia de todo lo que fue la conquista de América o todo el proceso de evangelización de América, que no tienen parangón, no encontramos un ejemplo similar en ningún otro tipo de conquista o de proceso, es el hecho de que la misma corona, en este caso el emperador Carlos V, eh, se plantea la moralidad misma de la conquista, algo increíble, ¿no es cierto? Como lo que ocurre en 1551 con ese gran debate que él organiza en la Universidad de Salamanca, el congregar a los pensadores más importantes de Europa, el frenar la conquista y decir, a ver muchachos, primero analicemos si estamos haciendo algo bien o estamos yendo en contra de todas las leyes y del derecho natural, ¿no es cierto? Eso me parece un acto increíble de grandeza que jamás ninguna otra corona puede decir que lo han hecho. Sí, eso yo lo expliqué bien en este libro, no en el Así es. último, en este Ujú. libro que es Madre Patria, que es el primero de la trilogía, porque la trilogía nace con Madre Patria, continúa con eh, Nada por pedir perdón y termina, ¿no es cierto?, con este Con que es, este. ¿no es cierto?, eh, lo que América le debe a España. Ahí es una cosa que usted apunta que es valiosísima, porque no volvió a ocurrir nunca en la historia de la humanidad. Ujú. No había ocurrido antes que un pueblo, una nación, se cuestiona a sí mismo si tiene derecho a estar en un lugar o no. Y no había ocurrido antes ni va a ocurrir después. Es inimaginable a la reina Victoria de Inglaterra discutiendo si tiene con sus intelectuales derecho o no a estar en la India. Sin embargo, se plantea esto, se entiende en España. Y se plantea esto en España porque, fíjese ustedes que Dios escribe derecho, ¿no es cierto? Nunca uno sabe cómo Dios escribe, en renglón torcido, dice el refrán, a partir de la prédica del más grande mentiroso de la historia, que muchos quieren hacerlo santo, está el más grande mentiroso de la historia, que fue Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas empieza una campaña sistemática de mentiras sobre lo que está aconteciendo en América. Mm. No hay fax, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay nada, no hay periódico. Y entonces estas noticias del falso apóstol, de este falso santo, llegan a España y Carlos dice, caramba, si lo que dice este hombre tiene razón, nos vamos todos al infierno. Entonces, lo cual quiere decir que es una persona que es el jefe del mundo, el emperador del mundo, pero con una conciencia extraordinaria, una conciencia cristiana. Está preocupado no en el poder, si se va a ir o no al infierno. Dice, Mm. hay que parar todo, porque yo no quiero irme al infierno. Es decir, ¿qué es esto? Es cierto lo que dice este Bartolomé de las Casas, estas cosas que él escribe serán ciertas. Eran todas mentiras, absolutas mentiras, como lo comprobó Fray Toribio de Benavente, que le escribe una carta al emperador y dice, yo no puedo creer, emperador, cómo le prestan atención en Lima a este farsante que no conoce a ningún indio, no habla de la lengua de los indios, no celebra misa, no bautiza, está, y se hace traer los mejores vinos de Europa y cobra el sueldo más caro que nadie cobra en América. Fray Toribio denunciaba abuso de los españoles, porque abusos hubo. ¿Cómo no Ujú. va a haber si es una empresa de hombres? ¿Cómo no va a haber pecado si es una empresa de hombres? Y Fray Toribio denunciaba con nombre y apellido a los españoles que cometían abuso. En cambio, el mentiroso Fray de las Casas nunca dice ni Mm. quién cometió el asesinato, ni cuándo lo hizo, ni nada. ¿Por qué? ¿Y por qué le hace eso? Porque él sabe que una sola referencia a un lugar, como son tan poquitos, cualquiera va a decir, usted está hablando de mi persona. Lo lleva a juicio y lo mete preso. Entonces él siempre miente, pero miente hasta cuando no era necesario, pero miente lo fundamental. Y en esa mentira fundamental estamos ahora. ¿Cuál es esa mentira fundamental? La mentira de que antes de que llegara España a América, América era un paraíso. Que todos estábamos desnudos, estábamos felices, haciendo el amor libre y tomando coco. No, eso es falso. América era un infierno. Un infierno donde reinaba la antropofagia, donde los guaraníes, que no eran una nación, eran tribus diversas, se comían unos a otros, donde los pijaos comían a los chichas en Colombia,
capturaban a una mujer chicha, la embarazaban y le hacían tener hijos hasta que pudiese reproductivamente, y después se comían a sus propios hijos. ¿Sí? América era un infierno. Y si se hubiese hecho 50 años después de la llegada de España un plebiscito para ver si España se tenía que quedar o ir, los pueblos indígenas por el 90% hubiesen votado que se quedara. Entonces lo que se nos oculta a nosotros es que América era un infierno machista, un infierno, se entiende, de prostitución, porque los guaraníes entregaban a sus hijas y a sus esposas para la prostitución y le importaba un corno. Hay una idealización que no se corresponde con la realidad, y hay que decirlo porque las culturas no valen porque hagan una pirámide, como la cultura nazi o el Estado nazi no vale porque hizo linda autopista, vale por sus valores. Y los valores que había, se entiende, en el mundo azteca, en el mundo incaico, eran los valores del totalitarismo, los valores de la crueldad, los valores del desprecio del hombre, porque el hombre no importaba nada, ¿está? Al punto tal que los aztecas mataban 20.000 personas por año y era la principal alimento de la clase sacerdotal, del ejército y de la nobleza. Esa es la realidad. Pero claro, el mentiroso Bartolomé Las Casas escribe en contra de España, en contra de los conquistadores, sin nunca mencionar quién. Carlos recibe estos informes, Carlos el emperador, Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Dice: señores, yo tengo conciencia, vengan todos acá, nos reunimos y discutimos si esto es cierto o no. Y si es cierto, paramos nuestra presencia y nos volvemos todos. Esto, mi querido amigo, no pasó nunca antes ni va a pasar después. Y eso habla, se entiende, de la calidad moral de los hombres que conducían el destino del pueblo español. Una cosa también interesante con respecto a esa, podríamos decirle, superioridad moral de la herencia española en América. En este momento tengo abierto aquí una pestaña para no confundirme. El caso se llama Loving contra Virginia del año 1967, ¿no? Atento a los que nos escuchan, 1967, cuando finalmente la Corte Suprema sentencia en contra del Estado diciendo que es inconstitucional el prohibir los matrimonios interraciales. ¿Por qué? Porque estaba prohibido hasta el año 67 que un blanco se case con una negra, o un negro se case con una blanca, o un blanco se case con un indígena, o que un blanco se case con un hispano. Una mexicana iba a Estados Unidos, no se podía casar ahora con un americano blanco como pasa en la California. Que de paso se ha dicho, Marcelo, es interesante en California cómo los americanos cuando buscan esposa, ¿a quién le dan prioridad? ¿A la mujer mexicana o a la mujer filipina? Herederas de la cultura hispanoamericana, porque son las mujeres madres. Es muy interesante ese hecho. Pero hay algo que usted menciona en relación a esto en su libro, que dice lo siguiente, si me permite. Estamos aquí leyendo del libro, voy a poner en pantalla, Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo. Y dice así: los fundadores de estas nuevas ciudades en América eran hombres y que tomaban esposas entre las mujeres indígenas, dando así inicio a un proceso de mestizaje que fue más o menos intenso dependiendo de las circunstancias. Esta voluntad de mezclarse con el otro fue desde aquel momento parte del ADN constitutivo del verdadero Occidente, y así se comportaron tanto romanos como españoles cuando construyeron sus propios imperios. Ahora atento, lo que estoy leyendo aquí es de los fundadores de la Grecia, y cómo eso se repite. Es interesante porque esto yo no lo sabía. Yo lo sabía de los españoles como una política de la reina Isabel la Católica, pero me sorprendió ver que fue la misma política de los griegos, fue la política del Imperio Romano, y que se continúa dentro del Imperio Español. ¿Y por qué quiero mencionar este texto particular? Porque usted nos decía que España es la verdadera heredera de la civilización occidental cristiana. Y esto lo demuestra claramente, porque en los países del norte esto estaba prohibido. Se da un quiebre con la tradición de nuestra civilización, ¿no? Un quiebre total y absoluto, porque lo que hoy la gente conoce como Occidente y le tiene admiración porque simplemente se desarrollaron económicamente más que nosotros, ¿está? Producto que nos vencieron en una guerra, no en otra cosa. Eso es el falso Occidente, es decir, renunciaron a toda la herencia cultural griega, a toda la herencia cultural romana, que era la herencia de no considerar a los otros hombres por el color de la piel, ¿está? Sino por los valores que sustenta. Ellos hicieron más hincapié en el color de la piel que en los valores. Por eso los indios en Estados Unidos hasta el año 1927
no tuvieron derecho a la 1922, perdón, no tuvieron derecho a la nacionalidad norteamericana, no tenían documento alguno, no eran ciudadanos Claro. norteamericanos. Pero hasta el año 45, 46 no podían votar. Todavía se les prohibió votar. Y por eso, a diferencia de ellos, Isabel la Católica dice, asumiendo la herencia greco-romana, se entiende católica, dice, señores, ¿la política cuál es? Tienen que casarse españoles con indias Hmm. e indios con españoles. Es decir, esa es la política. Y eso se cumplió. Y bueno, veamos que se cumplió. Y veamos que cuando eso se cumple, cuando el que llega se mezcla con el que está y considera a su hijo como lo más querido en la tierra, entonces no hay relación metrópoli-colonia. Se acabó. Porque los dos pueblos forman uno. Si yo me caso, se entiende, con la que está en el lugar, tengo un hijo y lo amo profundamente y lo quiero educar de la mejor forma posible, no hay más metrópoli-colonia. Allá hay un solo pueblo. Y el ejemplo, pongamos dos para no abrumar. El hijo de Cortés, Cortés Malitzin, y el hijo de Garcilaso, el inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era trilingüe, hablaba quechua, hablaba español y latín, pero además algo sabía del toscano, hoy llamado italiano, porque traduce la Divina Comedia del Dante nada menos que al español, y hay que saber de una lengua para poder traducirla, y mucho. Hmm. Y estos hombres, los dos están en España y ya son ricos, no tienen problema económico. Ya los dos tienen reconocimiento. Uno, el hijo de Cortés, es caballero de la Orden de Santiago, no se puede ser más en España. El otro, su tío le ha dado la herencia, es famoso como escritor, y sin embargo estalla la rebelión morisca, la rebelión maometana, musulmana en Granada, rebelión tendiente a motivar que los turcos vuelvan a invadir la península, es decir, gravísima si triunfaba, y los dos deciden, está sin necesidad alguna, sin que nadie los obligue, ir a combatir para terminar con esa rebelión musulmana maometana que pone en peligro a España porque el turco está en acecho. ¿Y por qué hacen esto? Porque su patria era el imperio, porque no había colonia y metrópoli, no había eso. Había españoles que se comportasen mal, había explotaciones sociales, de clases. No vamos a pensar que en el año 1600, 1500, uno había ser el Estado benefactor con obras sociales y leyes sociales, porque sería francamente ridículo, ¿no es cierto? Pero no había relación metrópoli-colonia. Las Indias no eran colonia. Y ahí está Garcilaso de la Vega y Martí Cortés Malitzin, el hijo de Cortés nada más ni nada menos, combatiendo contra la última rebelión morisca. Y eso se comprueba, es decir, España es fiel a la tradición recibida, a la tradición recibida de Grecia, a la tradición recibida de Roma, a la tradición recibida de Jerusalén, mientras que Inglaterra rechaza esa tradición y se ubica en otro lugar distinto, se ubica en el lugar del racismo. El racismo no lo inventaron los alemanes, el racismo lo inventaron los ingleses, que eran mucho más racistas que los alemanes, esa es la verdad, aunque los ingleses después pasaron bien su trapo para limpiar las manchas de los asesinatos que habían cometido. Fue Churchill el que, sin que se le moviese una pestaña, condenó de hambre a 4 millones de personas en la India porque dijo que eran como conejos, que no importaba nada. Fueron los ingleses los que hicieron el apartheid, se entiende, en Sudáfrica. Y así podríamos seguir. Es decir, nosotros somos herederos del verdadero Occidente, del verdadero Occidente. Y esto es fundamental, porque sobre nosotros ha caído un estigma, el estigma de que somos subdesarrollados, de que somos inferiores, y de que los otros son superiores y son el verdadero Occidente. Es falso. Nosotros somos el verdadero Occidente y somos culturalmente los herederos de Grecia, de Roma, pero de una Grecia y de una Roma purificada por el cristianismo que no niega al otro y que no niega el aporte del otro cuando llega a América, sino que lo incorpora, no fórmula, no hace tabula rasa, no dice ahora voy a matar a todos los indios, como pasó en Estados Unidos, primero con Inglaterra, después con el gobierno independiente de los Estados Unidos, que dijo el mejor indio es el indio muerto. Si usted un día de mañana me invita a tomar un cafecito o una cervecita en Boston y los dos estamos sentados ahí, no vamos a ver pasar un mestizo de indio norteamericano con anglosajón, si viene un mestizo de los nuestros, un mestizo hispanoamericano, no de ellos.
porque su política fue el mejor indio es el indio muerto. España no, pero dijo mestizaje y dijo algo más. El pueblo azteca no sabe leer ni escribir, no tiene gramática, voy a convertir su lengua en lengua escrita. Y fueron los sacerdotes católicos españoles los que enseñaron a escribir en nahual o en quechua a los mismos, se entiende, indios quechua y nahual, y lo que le dieron una gramática. Es decir, Claro. 15 o 20 años antes de la gramática inglesa o alemana, ya estaba la gramática nahual y la gramática quechua, es decir, lo mejor de Occidente, Grecia, Roma, purificado, pero sin menoscabar, sin despreciar al otro. Al punto tal no lo despreciaban, sino que lo incorporaban, que le dicen, no sabes leer y escribir, te voy a enseñar a escribir en tu propia lengua. No Ujú. tenés gramática, y sin gramática no hay literatura. Te voy a hacer una gramática en tu propia lengua. Es decir, te llevo lo mejor e incorporar lo tuyo. Y juntos vamos a ser mejor que lo que éramos antes. ¿Está? Ujú. Juntos vamos a ser mejor que lo que éramos antes. Y eso fue totalmente distinto de la concepción anglosajona que llegaron a un lugar, matar a todo lo que están, y se hicieron el mejor indio, el indio muerto en Estados Unidos, en Australia hicieron eso, en Nueva Zelanda hicieron eso. Cuando no pueden matarlos a todos, como en Sudáfrica, entonces apartheid. No tengo Ujú. nada que ver con vos. Desarrollo separado. No me interesa lo que haces. Viví fuera, no vivas conmigo. Barrio distinto, regiones distintas. Nosotros no. Nuestra herencia es la contraria. Nuestra herencia no es, se entiende, la del multiculturalismo. Vivan, se entiende, cada uno en un gueto. No, nuestra herencia, vamos a mezclarnos todos con los mejores valores, que son los valores del catolicismo. Pero vamos a mezclarnos todos, porque no creemos en la raza, creemos en la cultura, creemos en los valores, creemos en el evangelio. Ujú. Es interesante lo que nos dice acerca de la creación, por ejemplo, de diccionarios y de gramáticas, porque mirándolo desde el punto de vista lingüístico, el único propósito que tiene el realizar una obra de esa magnitud es el conservar eso que se pone por escrito, ¿no? Si no, no tiene otro sentido. ¿Para qué los españoles van a, Rescatarlo, no? claro. Para conservar las lenguas indígenas. Y por eso aquí yo creo que ese ejemplo solo basta para demoler la gran mentira de que España quiso hacer. Hoy en día se está poniendo en boga este término, pero es totalmente falso e ideológico, que España quiso realizar un genocidio cultural en América. Porque claro, como ahora se dan cuenta de que no pueden probar de que se realizó un genocidio indígena, porque los indígenas siguen existiendo y son mayoría y están mezclados en la población y en los genes de los pobladores de América en mayor y gran medida, algo que no se observa en lugares como Canadá o los Estados Unidos. Entonces tienen que ir a hacer una especie de malabarismo, ¿no es cierto?, silogístico, y decir los españoles lo que hicieron fue un genocidio cultural. Pero ¿de qué genocidio cultural me están hablando cuando se hizo lo posible por obviamente depurar esas culturas, esas civilizaciones de elementos que eran totalmente contrarios a la ley natural, pero por otra parte se rescató todo lo que se podía y se debía rescatar, ¿no es cierto? Hace poco estuve en Chiapas, Marcelo, dando conferencias. Y resulta que hablando con el obispo de Chiapas, él me contaba que dentro de su diócesis se celebra la misa en 70 idiomas. Y yo le pregunté, ¿por qué se celebra la misa? ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso no vino España? Y él se reía sabiendo por dónde venía mi pregunta. Y me dice, no, pero si aquí la iglesia fue la que se adaptó a los indígenas, tradujo los misales a las distintas lenguas, tradujo los catecismos a las distintas lenguas. Y hoy en día todas esas comunidades mantienen el habla, mantienen sus culturas, sus tradiciones gracias al trabajo de la iglesia. Si, no, si fuese por el Estado mexicano se hubieran perdido hace rato, ¿no? Mire, es decir, no hubo ningún genocidio cultural, porque los pueblos indígenas, mal llamados pueblos originarios, porque venían caminando del Asia, originarios somos todos del África. Usted y yo, los amarillos, los negros, los blancos, todos somos originarios del África. Originario no hay un corno. Los pueblos indígenas, ellos voluntariamente eligieron ser bilingües. Eligieron, se entiende, mantener la lengua indígena, que era la lengua del corazón, como los piamonteses hablan piamontés en Italia y hablan el italiano, que era el toscano, o como en Sicilia hablan siciliano e italiano, decidieron mantener la lengua indígena como lengua del corazón, la lengua de España como lengua del intercambio, porque era lo que provocaba la unidad de todo el continente, y ellos decidieron hacerse católicos. Hubiese habido un genocidio cultural si el catolicismo se hubiese impuesto por la fuerza. Ujú. Y eso no ocurrió. Los indios decidieron hacerse católicos. ¿Por qué? Porque
vieron que un Dios del amor, un Dios que les pedía ir a misa el domingo, era mejor que los dioses del terror y de la muerte, que engendraban una cultura del terror y de la muerte, que le pedían que matasen 20.000 personas por año. ¿Y cómo podemos comprobar que esto es cierto? Porque esto podría ser una afirmación mía sin forma de ser comprobada, ¿no es cierto? Bueno, yo en este libro lo compruebo. ¿Lo compruebo cómo? Bueno, lo compruebo porque hay una premisa que es fundamental tener en claro. Nadie da su vida por algo que le ha sido impuesto. Cuando cayó la Unión Soviética, ni usted, ni yo, ni nadie, ni más viejos, ni más jóvenes, aunque no hayan vivido, pueden poner en internet, va a ver o vieron a las masas saliendo a defender el comunismo, ¿no? Porque el comunismo había sido impuesto. No Mm. salió nadie a defender el régimen soviético, porque nadie defiende lo que le ha sido impuesto. Nadie da su vida por algo que no cree que le ha sido impuesto. Desde un comienzo, cuando los masas indígenas se hacen cristianas, comienza a haber mártires indígenas que predicando el Evangelio dan su vida por Cristo y por la Iglesia y por el Evangelio, por la nueva religión. Pero sobre todo es posible ser comprobado porque en el año 1927 el gobierno mexicano, que de mexicano solo tenía el nombre, porque respondía, se entiende, a dos amores, el amor de Moscú y el amor de Nueva York, ese gobierno mexicano decide, comandado por Plutarco Elías Calle, decide extirpar de raíz el catolicismo, arrancar del corazón de las masas populares indígenas el catolicismo. ¿Y cuál fue la respuesta de las masas indígenas? Que eran los más pobres de México, los más desesperados de México, los más olvidados de México. La respuesta fue irse al monte, machete, fusil en mano, para defender su fe al grito de ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Y las masas indígenas, a estas masas indígenas se le unieron después sectores de clase media, sectores profesionales, mujeres de aquellos mismos que recibían órdenes de Washington y de Moscú, porque las mujeres no pertenecían a esas sectas, y lucharon 3 años y dieron su vida, y los mataron como moscas para defender su fe. Quiere decir que la fe no le fue impuesta, porque no hay pueblo en el mundo que salga, se entiende, masivamente y lleva a cabo una guerra de 3 años por defender algo que le fue impuesto. Era algo que ellos sentían en su corazón, porque habían elegido ser católicos, habían elegido ser cristianos, porque se habían dado cuenta que los dioses de la muerte y del terror eran una propuesta que no era cierta, que era falsa, y que en todo caso era mejor un Dios del amor que un Dios de la guerra y de la muerte, porque el Dios de la muerte engendra muerte y terror, y el Dios del amor puede no engendrar amor porque los hombres lo niegan, pero siempre existe la posibilidad de que sí se cree una sociedad del amor. Ujú. Totalmente. Hay una cosa que ahora que menciona a México, estamos hablando nuevamente para todos los que nos están viendo del libro Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo, del doctor Marcelo Gullo Omodeo. Y en el capítulo 6 de este libro, aquí, Marcelo, yo tengo muchísimo, mi audiencia más grande, yo creo que es de México, se entiende también porque México es el país más poblado de Hispanoamérica, pero en el capítulo 6 nos habla de México y sobre cómo un territorio español desarrollado se convirtió en un país subordinado a Estados Unidos. En muchas ocasiones en mis conferencias en México yo le hago esta pregunta a la gente. ¿Ustedes son conscientes de que eran un país desarrollado, con industrias, con un nivel cultural impresionante, donde sus tatarabuelos aprendían latín y griego en las escuelas? Y miren lo que tenemos hoy en la nueva escuela mexicana, ¿no es cierto? Un programa de educación basura y totalmente ideologizado. ¿Qué es lo que le ocurre a México en todo este proceso de subordinación, como lo llama ahí en el libro, a los Estados Unidos? Mire, el origen de la mala política siempre es la falsa historia, decía Alberti. Y si hay un lugar donde se ha falsificado la historia es México. Vamos a tomar datos objetivos. Vamos a tomar datos de un hombre que no es prohispánico, que odia a España, que no es católico y odia el catolicismo porque es calvinista, ¿no?, y luterano, que es el barón de Humboldt. El barón de Humboldt llega, se entiende, a México con el prejuicio gigantesco de ser antiespañol y anticatólico, pero a pesar de su prejuicio, conservaba cierto grado de objetividad y dice: no hay ninguna ciudad,
¿está? Que se pueda comparar a México. Ninguna. ¿Está? Ninguna. De las que yo he visto, ninguna. En México Europa, es una claro. ciudad Y era un hombre que conocía ultramoderna, todo. una ciudad ultramoderna. Mm, Y entonces dice, bueno, los sectores populares, ¿cómo viven? Se pregunta Humboldt. Y llega y lo investiga. Y dice, los sectores populares, no los ricos, en ujú, México, comen más carne que en París. Y da las estadísticas, pone cuántos kilos por año, cuántos kilos de carne por año come un mexicano de los sectores populares y cuánto come un parisino. Después se pregunta cuánto vino toma uno y otro. Y siempre salen ganando los mexicanos. Después se pregunta sobre el sistema educativo. Dice, las escuelas son fantásticas, las universidades son fantásticas. Es decir, no había ninguna ciudad que se pudiese comparar en los Estados Unidos a México, porque Filadelfia, Boston eran aldeas de barro en comparación de México. Esa es la verdad histórica. Entonces uno tiene que preguntarse si en 1820 México era mucho más rico y poderoso que los Estados Unidos, cosa que se les oculta a los mexicanos, que se le mienta a la población mexicana. ¿Qué pasó después para que los otros, que eran unos muertos de hambre, sean una potencia mundial y México hoy sea un país, si no subdesarrollado, a mitad de tabla? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque a partir de la caída del emperador, ¿está? Que fue programada por un emisario de los Estados Unidos que se llamó Poinsett, que era ujú. un calvinista que odiaba a todo lo católico y todo lo hispánico, la clase dirigente mexicana fue formada por Poinsett. Poinsett reunió en su casa, que hacía las veces de embajada, donde por primera vez se puso el cuadro de Montezuma. Nadie había puesto en público nunca un cuadro de Montezuma. Lo hace Poinsett en su casa. Y Poinsett, con adoctrinamiento, pero con abundante financiamiento y dinero, que suele ser más eficiente que las palabras, compra a la clase política mexicana, que va a ser la que va a ser la república. Todos los presidentes, y todos se entiende lo que van a ser después ministros, o estuvieron en la casa con Poinsett mientras que él estuvo ahí, o van a estar en la casa de los sucesivos Poinsett que Estados Unidos va a seguir mandando a la región. Y entonces esa clase dirigente mexicana, absolutamente corrupta y vende patria, ¿no? Permite y comete el error, ¿no? De perder el 60% de su territorio. Es decir, México pierde de mano de Estados Unidos el 60% de su territorio. Cuando el señor López Obrador se hace el valiente, ¿no es cierto?, diciendo el rey de España tiene que pedir perdón, ¿no? Y me acusó a mí en un discurso de ser promonárquico, yo no tengo nada que ver con la monarquía, porque en Argentina no hay monarquía, no discutimos el tema. Yo le hice una carta pública, se Ujú. publicó en el Diario del Mundo, y le dije, mire, si usted es tan valiente, hagamos dos cosas. Primero, una que tiene que ser usted solito. Usted, que es tan valiente con el rey de España, llámelo al presidente de Estados Unidos y dígale que tiene que pedir perdón a los Estados Unidos por haberle robado a México el 60% de su territorio. Ahí están las ciudades. Es inentendible cómo un mexicano se pregunta por qué se llama San Diego, por qué se llama Los Ángeles, por qué se llama San Francisco, San Antonio, está Santa Fe. Eso era México. Pero Estados Unidos no le roba a México una partecita insignificante de su territorio porque eran roca y arena, mucho en kilómetro y poco en valor. No. 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo. México se le quita el 60% de su territorio. Un año después, tan solo un año después, 1849, California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se industrializó Estados Unidos? Si usted se quiere poner una fábrica conmigo, podemos nosotros dos ser un genio, ¿no? O ponemos una imprenta, usted y yo, para hacer libros. ¿Y cómo vamos a comprar la imprenta, la máquina, si no tenemos capital? El capital hay que sacarlo de algún lado, ¿no? Cuando Mm. un país es industrial, es porque saca el capital de algún lado. Estados Unidos financió su industrialización y su infraestructura con el oro de California, porque las máquinas las hacía Inglaterra y había que comprarlas. ¿Y con qué se compraron las máquinas? ¿Con qué se compraron todos los elementos para hacer el ferrocarril? Con el oro de California. El oro de California permitió la industrialización de Estados Unidos. Y en 1910, cuando ya se reemplaza el patrón energético que era el carbón por el patrón energético que era el petróleo, viene la segunda revolución industrial, la revolución industrial del automóvil. Para eso hacía falta petróleo.
¿Y de dónde sale el petróleo de Estados Unidos? De Texas, que convierte a Estados Unidos en el principal productor de petróleo del mundo. De Texas sale el petróleo y de California el oro. Las dos cosas que hicieron rico a Estados Unidos, que permitieron su industrialización. Y entonces, cuando los mexicanos dicen, sobre todo su presidente actual, y algún que otro también, y le echa a España la culpa de su desarrollo, hay que decirle, mire, la culpa de su desarrollo no la tiene España. La culpa la tiene una clase política mexicana, ¿está? Que son como aquellos, se entiende, nietos, que se gastan la herencia del abuelo y después le echan la culpa al abuelo de la situación en la cual se encuentra. Es la inutilidad, es la venalidad, es la corrupción de la clase política mexicana lo que ha hecho que México no sea una potencia mundial. Esa es la verdad histórica. No la conquista española de México, que fue liberación de la antropofagia, liberación del imperialismo antropófago de los aztecas y que construyó un México poderoso y próspero, con igualdad social, porque lo dice Humboldt, se comía más en México, ¿está? Y un minero ganaba más en México que lo que ganaba, se entiende, en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces, el origen de su desarrollo mexicano no hay que buscarlo en la conquista, hay que buscarlo en la inutilidad de una clase política que le ha mentido hasta el día de hoy a su propio pueblo. Acá tiene de hecho una cita de José Vasconcelos que dice que eran muchos los servicios que Juárez tenía que pagar a sus protectores norteamericanos y básicamente esa deuda era la entrega de los recursos nacionales al extranjero, ¿no? Cuando ya México en esa época, mediados de 1800, ya era una especie de semicolonia de los Estados Unidos. Y es algo lamentable realmente y por eso yo creo que ese intento dentro de los planes de educación, porque Marcelo, en los libros de la nueva escuela mexicana que acaban de salir hace unos meses, están plagados de leyenda negra y están plagados de todo un proceso de ideologización y lavado de cabeza para que el niño mexicano se avergüence de ser heredero de la tradición hispánica, ¿no? Para que ese niño se avergüence de ser católico, para que ese niño se avergüence de su historia. Es muy interesante realmente lo que nos plantea en este libro, lo pongo nuevamente aquí en pantalla, Lo que América le debe a España, que yo creo que es un libro que todos los hispanoamericanos de México hasta la Argentina y Chile deben leer. Una última pregunta, Marcelo, antes de terminar con la entrevista. Hace poquito estuve en Londres y tuve la oportunidad de conversar con Francisco Tudela, quien fue ese expresidente del Perú, una persona extraordinaria. Y él me decía lo siguiente, y le quiero hacer esta pregunta. Él me decía, es mentira eso que nos dicen, de que nosotros somos pobres por ser herederos de Hispanoamérica y que somos pobres por ser católicos. Porque en Alemania, la región más rica industrializada de Alemania es la región católica. Y por lo tanto no podemos decir que el catolicismo es un factor empobrecedor. ¿Qué podemos decirle nosotros a los que nos escuchan que han crecido con esa mentira de que somos pobres en Hispanoamérica porque tenemos la religión católica y si fuésemos protestantes seríamos un país al estilo de los Estados Unidos o Canadá? Mire, yo traté ese tema en el último capítulo del libro Lo que América le debe a España, pero en realidad lo venía tratando ya en otros libros, en dos libros anteriores, uno que se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, y el libro que es la continuación a ese libro, La insubordinación fundante, que se llama Insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. ¿Qué es lo que motivó que los Estados Unidos se hayan desarrollado y nosotros desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, en las repúblicas hispanoamericanas, seamos subdesarrollados? Es muy sencillo de explicar, aunque largo. Es decir, cuando Inglaterra, si uno se fija en el año 1500, 1550, ¿qué era? Era una isla, se entiende, miserable, porque no sabían hacer una O con un martillo, una O con una taza. Vivían de la piratería y de las lana que vendían en bruto a los Países Bajos. Y aparece una mujer que es Isabel de Inglaterra, detestable en la forma en cómo va a perseguir a los católicos, indudablemente, pero que desde el punto de vista económico se da cuenta que hacen el papel de estúpido, que le venden la lana en bruto a los holandeses y belgas, en ese momento llamados Países Bajos, y entonces dice, no le vamos a vender más esto, y no le vamos a comprar nada más. Claro, una prohibición sola en el mundo nada crea. No sirve la prohibición, salvo que vayan acompañada de un estímulo positivo. Y lleva a empresarios de los Países Bajos, a obreros de los Países Bajos, Inglaterra, e Inglaterra se industrializa. Cuando Inglaterra se industrializa, mucho antes de 1750, como nos hacen creer,
Lo que pasa en 1750 que es un patrón energético inferior, que era el agua de los ríos, se reemplaza por un patrón energético superior, que es la máquina de vapor a partir del carbón. Inglaterra dice, yo me he convertido en una gran potencia industrial. La industria es poder. Aparte de vender mercadería, que siempre le interesa, no le interesa que los otros se industrialicen porque la industria es poder. Entonces, ¿qué dice? Voy a exportar una idea para hacerle creer a los otros que el camino del éxito es todo el contrario de lo que yo he hecho. Esa idea es la idea que Adam Smith crea en su famoso libro La riqueza de las naciones. ¿Quiere decir que todo lo que decían Adam Smith era mentira? No, todo lo contrario. El 80% de lo que Adam Smith dice es cierto, pero dentro de la verdad él pone el error. Porque si yo tengo, supongamos que esto es un cubo, ¿no? No es un cubo, es un prisma. Pero supongamos que es un cubo. Si yo quiero que ruede, ¿puede rodar? No. Pero si lo envuelvo de verdad, sí. Entonces el error avanza con la verdad. Avanza por la verdad que contiene, no por el error. Entonces él pone dentro de un montón de leyes que son ciertas, ley de oferta y la demanda, demanda elástica e inelástica, pone, se entiende el libre comercio. Y el libre comercio era un error, porque cuando uno no tiene industria, inhibe que uno se haga industrial. Esa idea de Adam Smith llega a Hispanoamérica y llega a los Estados Unidos. Cuando llega a los Estados Unidos hay una persona que es un joven economista que lo han nombrado secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, y un presidente, George Washington, al que solo un loco podría acusar de populista, ¿no? Un loco. Y ellos dicen, no, los ingleses mienten. Esta idea es falsa. Claro que hay un montón de leyes, leyes de oferta y la demanda, claro que hay que hacer libre mercado, pero libre comercio no es cierto, porque ellos hicieron todo lo contrario para industrializarse. Y entonces, con Washington y con Hamilton, ellos adoptan el proteccionismo económico, que es como un pañal, solo sirve durante una X cantidad de años, después hay que retirarlo y expulsarlo para siempre. Las repúblicas hispanoamericanas creyeron, cuando se independizaron, que todo el paquete, la pelota completa que Inglaterra mandaba era cierta. No supieron entender que dentro de la pelota había un error, que había que tomar una parte y desechar la otra. Se hicieron librecambistas. Y entonces progresaron vendiendo materias primas, pero nunca se industrializaron. Cuando las materias primas bajaron de precio, como le pasó a Argentina, la Argentina se fundió. ¿Por qué? Claro. O Venezuela. Como Venezuela ahora o como los países árabes, claro. Porque nosotros importábamos trigo y vaca, valía muchísimo. De repente bajó, pero no habíamos utilizado la renta agraria para industrializarnos. La habíamos utilizado para hacer cosas muy lindas, sí, muy lindas, como el Teatro Colón, fantástico, a mí me maravilla, pero no habíamos invertido el capital en cosas productivas y entonces nos quedamos subdesarrollados. Y eso que fuimos los que más renta agraria a raíz de las exportaciones logramos tener, los que más. Los Estados Unidos y Canadá hicieron todo lo contrario. Dijeron, vamos a exportar todo lo que podamos, pero ahorramos. ¿Y en qué ahorramos? ¿Y dónde ponemos ese ahorro? Lo ponemos en la industria. Y el día que las materias primas caigan, tenemos un modelo, se entiende, que nos permite seguir vendiendo cosas. Ese es el origen del desarrollo norteamericano y del subdesarrollo de la República Hispanoamericana. Pero esto va a contrapelo de la teoría hegemónica hoy en el mundo, porque la oligarquía financiera mundial, aunque le duele a algunos muchachos, tiene dos brazos, un brazo izquierdo y un brazo derecho. El brazo izquierdo es el progresismo, con aborto, ideología de género, y el brazo derecho es el libre comercio. Lo que pasa es que algunos muchachos que están con anteojeras no entienden que hay dos brazos de esta oligarquía mundial y solo ven el brazo izquierdo. No, hay un brazo izquierdo y un brazo derecho. Brazo izquierdo, progresismo, brazo derecho, libre comercio. Y entonces hacen que los pueblos vayan de la olla a la sartén sin nunca dejar de hacer fideo y siempre se los comen y los fríen o se los cocinan y se los comen. Hasta que nosotros no entendamos que esa oligarquía mundial tiene dos ideologías de dominación, el libre comercio por un lado y el progresismo por otro, con su aborto asqueroso, con su ideología de género destructora, no entenderemos nada. Y curiosamente muchos de esos liberales que en Hispanoamérica pregonan estas ideas lo atacan y lo atacaban mucho en su momento a Trump, ¿no? Porque Trump se dio cuenta de este mecanismo y claro. él dijo si vamos a poner a Estados Unidos en su lugar y luchar por los intereses de Estados Unidos, tenemos que terminar con ese libre comercio y proteger la industria de los Estados Unidos, ¿no? Bueno,
el libre comercio, como el proteccionismo, no son principios económicos, son instrumentos. Claro. Un bisturí puede servir para salvar la vida de una persona o para matar a alguien. Un pañal es necesario cuando uno es niño. Cuando uno es niño, el pañal es necesario. Si yo le dejo el pañal al niño, le hago un daño. El pañal sirve hasta que tiene 2 años, después se lo tengo que sacar. Quizás cuando uno es viejo, tiene que volver a usar un pañal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un principio, es simplemente un instrumento que puedo usar o no usar, que me puede ser útil al principio y tengo que eliminarlo porque si no me es contraproducente, pero que desgraciadamente puede ser que en algún momento histórico tenga que usarlo de nuevo. ¿Está? Entonces, ahí, ¿qué es lo que manda? Ir de la realidad a la teoría, no de la teoría a la realidad. Si me conviene ser proteccionista, soy proteccionista. Si me conviene en otro momento ser librecambista, soy librecambista, porque lo que manda es la realidad, no la teoría. Pero en las universidades hispanoamericanas se enseña a los jóvenes a ir de la teoría a la realidad y no de la realidad a la teoría. Y entonces ese es el origen de todos nuestros problemas. Por eso se enseña indigenismo. ¿Qué es? Teoría. Pero escúcheme, usted nunca fue a hablar con los indios, se da cuenta que los indios nunca quisieron romper con España, que lucharon en la batalla de Ayacucho a favor de España. No se da cuenta que los indios, se entiende, quisieron ser católicos y que lucharon los cristeros contra el gobierno mexicano anticatólico, el pro norteamericano y pro Moscú al mismo tiempo, durante 3 años. No, ellos no van a la realidad histórica, ni a la realidad sociológica, ni a la realidad histórica. Ellos solo hablan de teoría y le enseñan a los jóvenes teoría. Bueno, entonces así nos va. Tenemos que volver a la historia, a los datos concretos de la realidad y reflexionar desde la historia, porque ahí tenemos todos los datos para demostrar que la leyenda negra es la primera fake news de la historia, es la obra maestra del marketing político británico, ¿tá? Y tenemos todos los elementos para demostrar que la cultura greco-romano-católica fue aceptada por otros pueblos y que constituye hoy el ADN de nuestros pueblos, y que no podremos salir nunca en la situación en la cual nos encontramos sin reconocer nuestro propio ADN, porque nadie puede ser lo que no es, y nosotros somos eso. Así es, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. En primer lugar, gracias a todos los que nos han estado viendo. Estamos hablando y hemos estado hablando en esta transmisión sobre el libro Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo, libro recién salido que completa esa trilogía que comienza con Madre Patria, luego sigue Nada por lo que pedir perdón y finalmente el libro Lo que América le debe a España. Marcelo, muchísimas gracias de mi parte, gracias por su generosidad, gracias también por este tremendo libro, lo disfruté, lo acabo de terminar este mismo día, hoy, antes de esta entrevista, y la verdad que lo recomiendo totalmente a todos los seguidores de este canal. Tienen que leer este libro, es importante que como parte de la batalla cultural nos formemos en la historia, nos formemos en nuestro pasado para que también tomemos conciencia de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos debemos dirigir. Marcelo, gracias enormes. Muchísimas gracias a usted y un muy fuerte abrazo para usted y toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.